Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Buenas a todos. Hoy en la Organización Internacional Comunista vamos a empezar una reunión con miembros y simpatizantes de la OIC. En este caso vamos a tratar el tema de Cuba otra vez, en este caso con más opiniones y diversos puntos de vista. En este caso el tema específico, ¿no?, es la defensa de la Revolución Cubana y el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto sobre todo por Estados Unidos, ¿no? Cómo está el país imperialista asfixiando a Cuba, ¿no?, desde hace ya muchos años, demasiado. Si nos importa, vamos a empezar con el discurso que tiene preparado Moy Planellas. Hola, camaradas. En relación a los actos conmemorativos del asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, fecha clave en la historia reciente de Cuba y el pueblo cubano, fecha que marca el principio del camino de liberación, el camino hacia el socialismo y la soberanía frente al imperio. ¿Qué significa un bloqueo económico y financiero y para qué se lleva a cabo? Hemos sido testigos en demasiadas ocasiones de toda suerte de golpes de Estado, golpes blandos y revoluciones de colores a lo largo y ancho del mundo, los 5 continentes. Frescos en la memoria reciente tenemos las maniobras que llevaron al desastre en un país próspero pero independiente como era Libia, los sucesos ocurridos en Siria, la revolución de colores que llevó a la barbarie en Ucrania, el bloqueo económico que sufre Venezuela y, por supuesto, el bloqueo y el embargo que sufre Cuba, cuestión que nos atañe en este instante en concreto. Un bloqueo económico y un embargo se llevan a cabo para generar el descontento de la población local y que ésta se rebele contra sus gobernantes. Afortunadamente, el pueblo cubano es un pueblo consciente de los sucesos y maniobras que están haciendo contra sus intereses, es un pueblo culto y consciente y educado en los valores del socialismo, es un pueblo digno y con un gran espíritu de resistencia. El pueblo cubano tiene en la memoria los tiempos en los que Cuba era el país de los casinos, de las mafias, de los esclavos en las plantaciones de caña de azúcar, de las fiestas de exceso sin control de la élite estadounidense, el patio de recreo del imperio, del abuso del opulento hacia el que no tenía nada, del esperpento. Sometida bajo el yugo brutal y desmedido de la codicia, de la ambición desmedida de un tirano servil con el poderoso implacable con su propio pueblo, Fulgencio Batista. Cuartel general de personajes como Lucky Luciano, convertido en centro de operaciones para el tráfico de drogas bajo el beneplácito del dictador y con la cooperación propia de la oligarquía terrateniente del imperialismo. El 26 de julio marcó un hito en la historia de Cuba, de la Revolución Cubana, una demostración de cómo el ímpetu, el coraje y la valentía de unos pocos pueden marcar la diferencia. Los cientos de miles de personas en las calles manifestando su apoyo al gobierno cubano demuestran que la revolución está más viva que nunca y que todos los intentos de desestabilizar el gobierno y tumbar el socialismo por parte del imperialismo son en vano. Organización Internacional Comunista apoya sin fisuras, como no puede ser de otra forma, el gobierno cubano, como lo haría con cualquier gobierno cuyo camino sea el de la soberanía, y mucho más, y con mayor motivo, si este camino es el camino del socialismo. Un gran saludo, camaradas. Perfecto, muy buen discurso. Bueno, más o menos voy a hablar de mi posición que tiene que ver con la revolución, el bloqueo. Y es que pues resulta imperativo que la reacción se haya vuelto a personar de nueva cuenta en las calles de la isla cubana, exigiendo pues una libertad, pero aquí vale la pena preguntar, ¿libertad para quién? Y es que si la libertad bien
se maneja de dos maneras. La libertad, al menos para mí, la que existe en Cuba desde hace 62 años, es una libertad de la opresión imperialista y del gran capital. Pues bien, la libertad que los reaccionarios exigen se traduce en nada más y nada menos que pues tener privilegios por encima de la clase obrera, la clase trabajadora, los campesinos, los pobres. Y así pretenden socavar las libertades, la igualdad entre pobres y ricos, y frente a ello la solidaridad al pueblo revolucionario que ha resistido al bloqueo criminal de Estados Unidos es la respuesta. Y es que históricamente el pueblo revolucionario es dueño de su propio destino. Defender la revolución en las calles es una cuestión de dignidad que se aplaude al pueblo revolucionario cubano. Y para nosotros expresar nuestro acompañamiento es un deber moral. Dicho lo anterior, los reaccionarios pues para nada van a pasar. Y en el marco del 238 natalicio del libertador Simón Bolívar, concluyo con una de sus frases: más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de una tiranía. La tiranía es Estados Unidos. Larga vida a la revolución, larga vida al Partido Comunista de Cuba, larga vida a la Organización Internacional Comunista. Buenas noches, mi nombre es Nila Condori, soy de Bolivia. Tengo entendido que estoy hablando a la cabeza de Grevi Villegas Condori, que está a nivel internacional representando la Organización Internacional Comunista, y mi persona pues está en el lado de la paz, representando y organizando, realizando organizaciones para que puedan apoyarnos en esta situación de apoyo en la Embajada de Cuba en La Paz, a la cabeza de Grevi Villegas Condori y Roberto, que está en la ciudad de Bolivia, a nivel Bolivia. Bien, mi intervención es la siguiente, es por puntos en el cual estamos sufriendo vulneración de derechos, personas de escasos recursos y personas que tienen, lamentablemente la justicia está actuando conforme a lo que uno tiene, digamos, económicamente. Es lamentable la justicia en Bolivia. Quiero darlo a conocer a nivel internacional, es porque es importante, porque se está vulnerando los derechos de niños y de mujeres en estado de violencia. En base a todo ello, nosotros estamos realizando un equipo jurídico para ayudar a estas personas que están en estado de vulneración a nivel La Paz, en este caso, y a nivel Bolivia. No descartamos el hecho de realizarlo también. Estamos armando el equipo jurídico para departamental del MAS y PCP, que es de izquierda. Entendemos que es un instrumento político con connotaciones y apoyando al Estado, a las personas más vulnerables en Bolivia. Y en ese sentido es que converso con ustedes y bueno, quiero hacerlos conocer todo el sufrimiento que estamos pasando como mujeres con nuestros niños. Yo creo que estamos realmente, se está vulnerando el derecho a la defensa, el derecho a proceder conforme corresponde legalmente y en sus distintos numerales. Sin embargo, mi persona como madre y padre de una niña, he realizado mi denuncia correspondiente a donde corresponde, que es al ministro de Justicia, que es al Consejo de la Magistratura y al que está representando a la Fiscalía Departamental de la Ciudad de La Paz. Sin embargo, no tenemos en este momento quien nos pueda echar una mano para que esto pueda ser justo, porque si bien mi persona yo soy abogada,
Entiendo que las resoluciones que se han metido en la Fiscalía son en contra de la ley y la constitución política del Estado a nivel Bolivia. Sin embargo, con ese entendido y en ese sentido, aún así se están vulnerando los derechos por personas, puede ser que no así sea del ministro, pero sí de aquellos que están representando a la Fiscalía, al juzgado, y es lamentable, porque cualquier abogado que revise y vea una resolución que se ha ido en contra de la ley, lo revisa el fondo y el fondo determina que no existe elementos probatorios. Sin embargo, en Bolivia se está vulnerando ese derecho y es en ese sentido que yo converso y me duele muchísimo como mujer, como madre de mis hijos, como persona. Por eso es que lo pongo en ese tema y es para mí muy importante. Esa es una incidencia. Por otro lado, voy a hablar por el tema de Cuba. Tengo entendido de que son tantos años que no se han bloqueado a Cuba, a nuestros hermanos cubanos. Han estado en Bolivia, en La Paz, a nivel boliviano, han venido a colaborarnos, a apoyarnos con nuestro conocimiento. Yo he estado presente, yo he participado con los hermanos cubanos. Sin embargo, entiendo de que ahora continúan y todavía quieren aplastar a raíz de que tengo entendido que ha creado la vacuna o se ha ido incidencia en ese aspecto. Y es triste a nivel Bolivia y a nivel mundial. Es triste que los terminales siguen bloqueados. Cuentan con mi apoyo incondicional. Entiendo que soy una persona, pero tengo mi propio. Y voy a venir, voy a apoyar con mi propio. Si tengo que apoyar de alguna manera, legalmente, lo voy a realizar. Cuentan con mi apoyo, ustedes están, es lo que más necesito. Con mi apoyo incondicional. Mi nombre es Neila Condori. Ustedes están ahí y pues de situación a nivel Bolivia. Ustedes me dicen. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. La verdad que ya en general nuestros amigos, hermanos latinoamericanos están sufriendo, la verdad, que violaciones de derechos diversos países, en muchos, desde hace ya décadas. Una falta ya de humanidad, ¿no? Una opresión constante ya de los políticos corruptos que intentan avasallar al pueblo cuando el pueblo sí se quiere dar y lo hace. Vamos, todo lo que hay por delante, toda la corrupción que hay de por medio, ¿no? La verdad, a mí me pena mucho que nuestros hermanos latinoamericanos lo estén pasando tan mal, ¿no? No es algo que debería pasar y esperemos de verdad que se solucione pronto de cualquier vía, sobre todo si es revolucionaria y que ya se cambie de forma permanente, ¿no? No que sea un parche social. Suelen proponer algunas personas, ¿no? De intentar cambiar un poquito las cosas, pero que al final no cambian nada, una cosa permanente, ¿no? Una revolución que cambie por completo ya los problemas que está pasando ya América Latina. ¿Alguien más quiere intervenir? Buenas noches, ¿puedo participar? Por supuesto. Sí, buenas noches, amigos, camaradas. Mi nombre es Rolando Prudencio, de Bolivia. He estado siguiendo atentamente las publicaciones que envían al WhatsApp y bueno, el tema que nos concita hoy la reunión es hablar sobre la situación que atraviesa Cuba y esta nueva ofensiva del gobierno de Biden, y no importa que sea Biden, sea Trump, sea Bush, sea el que sea de Estados Unidos, la intención es la misma. Digo intención porque no han podido, en 60 años no han podido doblegar a una revolución y sigue quedándose intenciones, y las intenciones no son otras que las de dar una señal al mundo de que cualquier gobierno que tenga una
rasgo de tipo socialista como Cuba, no puede mostrar éxitos en su forma de gobernarse. Vale decir, cualquier modelo que tenga relación con el socialismo para los norteamericanos tiene que estar destinado, está sentenciado al fracaso. Y eso es lo que se están esforzando por demostrar con Cuba. Y Cuba está demostrando todo lo contrario. Evidentemente, como en todas partes hay dificultades, todos los países atraviesan dificultades, y más aún todavía Cuba, porque Cuba está bloqueada hace 60 años por un embargo económico que no le permite desarrollarse en condiciones normales como a cualquier otro país. Y esto es para los Estados Unidos una prueba para demostrar que Cuba no puede mostrar al mundo los avances que ha tenido, en medicina sobre todo. Como ningún otro país de Latinoamérica, Cuba ha desarrollado 5 vacunas, 2 de ellas ya aprobadas por la Organización Mundial para ser suministradas, con una alta efectividad, al menos una de ellas, y la otra también con un grado de efectividad, aunque no el mismo, pero sí un grado de efectividad que está dentro de las aprobadas por la OMS. Luego, y demostrar eso en medio de un bloqueo es algo realmente inédito, ¿no es cierto? Además, la tasa de mortalidad por la pandemia en Cuba se manejan tasas bajísimas si comparamos con las potencias como Estados Unidos, por ejemplo, que lleva la delantera y no ha demostrado tener eficiencia precisamente en la lucha contra la pandemia, a diferencia de Cuba. Bueno, yo soy de Uruguay. Es decir, para entender el fenómeno cubano, creo que hay por lo menos un aspecto que hay que resaltar. Cuba hoy es la medida del antiimperialismo. Cuba hoy representa para los pueblos del mundo un reservorio de dignidad, de generosa construcción, y en ese sentido, desde luego, nuestra solidaridad militante, y arrimar de repente algún aspecto que no está contemplado en la escena actual, pero que tiene una gran repercusión y la tuvo históricamente. Es decir, la Revolución Cubana no fue un fenómeno casual, es la expresión de la lucha de los pueblos contra la ruptura del yugo colonialista llevado adelante por el imperialismo norteamericano particularmente. Pero es mucho más que eso, Cuba. Cuba es la primera revolución proletaria de habla española. Es decir, la década de los 60 y comienzo de la década de los 60 venía presagiada por los golpes de Estado propiciados por el imperialismo norteamericano. Es decir, Guatemala es un ejemplo vivo de lo que fue en aquel momento, es decir, el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Y si hacemos un recorrido, entenderemos luego lo que ocurrió en Venezuela, pero no fue solo Venezuela, fue Bolivia y fueron los distintos países de América Latina. Es decir, en ese marco hay que entender lo que significó la Revolución Cubana para generaciones de mujeres y hombres. Millares de mujeres y hombres construyendo socialismo o vertebrando un proyecto socialista en el marco de lo que era la tensión de la Guerra Fría. Es decir, entender Cuba es entender de algún modo, es decir, una perspectiva transformadora en la región toda. Pero es mucho más que eso, Cuba. Cuba es la delegación de médicos cubanos recorriendo distintos lugares del mundo, llevando la solidaridad y resolviendo problemas concretos. Y es más que eso. Es un país de puertas abiertas para que centenas de hijos de proletarios, de campesinos, de pobres, puedan recibirse de médicos. Y es más todavía. Es de algún modo un faro que ha alumbrado a los pueblos del mundo, no solo a los latinoamericanos, con un aspecto referencial que mostró y ha mostrado hasta el día de hoy que la construcción del socialismo es de algún modo la crítica a este modo de producción capitalista que conocemos. Por lo tanto, Cuba es la medida de todas las cosas hoy. Y es la medida del internacionalismo proletario.
y es la medida de la solidaridad internacional, y es también la medida de un proyecto de superación del capitalismo, y aún en las peores condiciones, en la adversidad de un largo bloqueo, sigue siendo Cuba una referencia ineludible en el cuadro mundial para mujeres y hombres que tienen planteado una perspectiva superadora del capitalismo. De manera que nuestra solidaridad es incondicional, desde luego que es con Cuba, pero también lo hacemos extensivo a los distintos pueblos del mundo que luchan y que enfrentan al imperialismo. Cuba es referencia, y es referencia en el sentido revolucionario, independientemente de los aciertos y de los errores, porque hoy no estamos discutiendo si han acertado en todo o se han equivocado en todo. Hoy estamos discutiendo la construcción de un arco de solidaridad que se exprese como práctica viva, no solo en la región, también a nivel internacional. Es decir, Cuba no puede quedar sola, y no quedar sola es levantar la bandera del antiimperialismo y es sostener hoy la solidaridad de manera intransigente. De modo que vaya mi saludo fraterno, solidario, a ese pueblo abnegado, que es referencia ineludible para plantearse cualquier forma de superación del capitalismo. Y sintetizamos en la figura de su jefe, que ha sido referente a nivel mundial y a nivel regional, el camarada comandante Fidel Castro, y en él a su partido, y en él a su presidente, y particularmente a su pueblo, abnegado, luchador, consecuente, revolucionario. Vaya entonces mi muy modesto saludo a esa revolución y mi apoyo incondicional. Agradezco muchísimo, compañero. Muy buen discurso. Totalmente cierto. Cuba es una referencia y eso le honra bastante, pero igualmente hay que hacer una revolución, no se puede quedar solo en un sitio, hay que llevarla a otros países cuya población no está pasando realmente mal. Pero por supuesto hay que ayudar a Cuba en todo lo posible porque llevas, como dijo el comunista, hace 60 años en un bloqueo, ¿no? Y eso no se puede tolerar bajo ningún concepto, ¿no? De cómo puede llegar a seguir en pie dicha norma, ¿no? Bueno, el siguiente en hablar es Leodanis. Si no te importa, puedes empezar. Sí. Buenas noches, buenos días para todos los que están participando en este diálogo de apoyo a nosotros, el pueblo cubano. Por aquí le habla el representante de la OIC en Cuba, Leodanis Hernández. No conozco a muchos, he tenido en estos días poco tiempo por mi trabajo, por el trabajo de la OIC. Quiero comenzar agradeciéndole a cada uno de los que han intervenido, aunque yo no he podido participar en la reunión completa, por el apoyo, por sus mensajes de solidaridad, de confianza en nosotros, en el trabajo que los comunistas cubanos han hecho y que seguiremos haciendo. Solo les quiero decir que muchos nos preguntaban, díganos qué está pasando en Cuba. Bueno, lo primero que hicieron con esta nueva oleada de ataque fue silenciarnos en la red. Estoy hablando en la red de cuentas del gobierno, cuentas personales, páginas de defensa de revolución o divulgación de la misma, pero que el mundo supo, los pueblos del mundo estaba claro de cuál era la postura del pueblo cubano y el apoyo fue inmediato. E incluso en muchos pueblos, muchos países, sin tener comunicación con nosotros, sin saber realmente qué estaba pasando. Y les digo que se está manipulando mucha información sobre cómo está actuando la policía aquí en Cuba, el gobierno, sobre cómo están pasando las cosas. Antes de que alguien le informe o le oriente o emita cualquier criterio sobre lo que está pasando hoy en Cuba,
le sugiero que se informen con un cubano digno, no como muchos que me he tocado en la red que se dedican a tergiversar la información, a cambiarla, a torcerla, a enredarnos. Ya ahora en la red hay una acusación contra la organización que salió de un miembro de la organización. Un aspecto que deja mucho que decir. Por eso nosotros trabajamos diario en muchos aspectos, en formaciones de grupo, en consolidar los conocimientos, en consolidar el compromiso que nosotros tenemos con el mundo. Porque bien decía el compañero que me antecedió, no, porque Cuba no es solamente el país socialista, Cuba es las brigadas médicas, Cuba es las brigadas de solidaridad, de apoyo deportivo, científico en otros países. Claro, es que tenemos que ser así, porque cuando Cuba lo necesitó, desde la lucha de los mambises, de nosotros aquí participaron personalidades de muchos países, incluyendo de los Estados Unidos, como el general Henry Reed, que era norteamericano, Máximo Gómez, ¿para qué? El Che en la guerra de guerrilla junto a Fidel, que era argentino, después del triunfo de la Revolución Cubana, que está aquí en la ciudad donde yo vivo, en Santa Clara, de hecho. Y así es que es un compromiso, es que es la base del socialismo, del comunismo, el internacionalismo. Es un aspecto que yo creo que es casi que inseparable. Y si se separa, deja de existir o una cosa u otra. Creo que es una cadena que enlaza una con otra. Ese apoyo que necesitan los pueblos. Lo que decía el compañero que se le cayó la llamada. No, que no es Trump, que no es Biden, que no es Bush. Tienes razón. ¿Usted sabe cuál es el problema? El capital. A quien hay que atacar es al capital, a ese capitalista que es el que está o perdiendo o no digamos perdiendo, que quiere con sus transnacionales, el sistema ese que ellos han inventado, que hablan de libre comercio, al final no dejan a nadie comerciar libremente, de hacerse dueños de los países, invertir y ahogarle la economía de ese país, ellos robarle la economía, que es como yo lo veo. No sé mucho de economía, pero es lo que veo. ¿Por qué no dejan a los chinos vender y negociar como les dé la gana? ¿Por qué no dejan a los rusos vender el gas que les dé la gana a Alemania? No hay libre comercio. Ellos lo que quieren es controlar el comercio. ¿Quiénes? Los imperiales, los capitales, los verdaderos capitalistas, no los que se encargan de, que son hoy en día en los medios, youtubers, periodistas, esa gente no. Esos que hay que atacar verdaderamente no se ven, no muestran su cara, solamente dan dinero para manipular noticias, para boicotear procesos, hasta en la ciencia han atacado a la ciencia cubana con el tema de las vacunas. Algo tan humano, no sé, sencillo. No solamente contra la revolución, el ataque contra todos los aspectos que ha logrado. Deporte, ciencia, de todo. Han llevado eso a todos los niveles. Y el apoyo que hemos recibido de todas las partes del mundo, incluso de todas las partes del país, tenemos gran apoyo en Estados Unidos, así como la misma contra, como digo yo. Las dos versiones están ahí en Estados Unidos, más fuerte. Y los pueblos son los que van a determinar, incluyendo el cubano, cuál es el camino de la humanidad. Toda la sabiduría la tiene el pueblo. ¿Cuál es la preocupación de Estados Unidos con Cuba? Que como decía los que me antecedieron, llevamos 60 años dando un ejemplo de una sociedad digna en muchos aspectos. Lo que repetía hace un momento, ciencia, deporte, cultura. Siendo pobre, honesto, sin explotar a nadie, y lo hemos logrado aquí, a 180 kilómetros de sus costas, ahí mismo.
sin necesidad de las grandes inversiones millonarias que ellos especulan, que al final es mentira todo. Porque esos dos o tres, los capitales. Entonces Cuba le ha demostrado al mundo de que hay un camino, de que hay más camino que el de ellos. Si el capitalismo, como dice ellos, es tan perfecto, ¿por qué en los propios Estados Unidos este año ha aumentado la pobreza? ¿Cuántos muertos por COVID hay? ¿Cuántos niños, cuántos tiroteos hay diarios inocentes que ellos justifican con una democracia que no existe, con una libertad que no existe? Es lo que digo yo. Nosotros no tenemos ningún interés de que ese país cambie su forma de pensar, pero queremos que se nos respete la de nosotros. Más nada. Y los pueblos determinarán. En el área, en América, determinarán en Europa qué es lo que quieren, pero libremente, no sin ellos estar metiéndose, interviniendo, haciendo patraña. Miren lo que pasó en Bolivia en las elecciones, que el pueblo fue quien dijo que no era así, y restablecieron su democracia, porque es lo que ellos quieren. Mira ahora Perú, ¿cuántas vueltas le han dado a Perú? Y estoy seguro que en Perú hay cosas que todavía no se saben. Hay cosas y que Pedro Castillo esté a la viva porque ellos son, como digo yo, la raíz del problema, los americanos. Y ellos tenían a Perú en la mano. Todavía lo tienen porque Pedro Castillo todavía no ha hecho nada ahí. Y por lo otro, para finalizar, muchas gracias de corazón, como decimos los cubanos, a todos los que nos han apoyado. Me disculpan los que va y no conozcan. Es que he tenido días un poco complicados con el trabajo y con la OIC. Como decimos aquí en Cuba, la dictadura del algoritmo. Me han censurado varias publicaciones. ¿Dónde? En Facebook, en WhatsApp. ¿De qué libertad lo han ellos? La libertad para mentir sus mentiras, sus verdades, que al final lo que son es odio, muerte, destrucción, robo. Siempre dicen que no hay democracia en los países o comunistas o que tienen recursos minerales poderosos, como por ejemplo Venezuela, que aparte está siguiendo un modelo social parecido al nuestro. Hay cosas que no se parecen, otras no tanto, pero bueno, ellos eligieron esa. Nosotros no somos quienes para decirle así, el pueblo es quien determina lo que quiere, pero ellos no quieren que nadie tenga una opinión diferente, es la de ellos. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado. Me disculpan, digo, los que no me conocían. Aquí me pueden contactar por cualquier medio de esto. Dudas o simples preguntas, ¿qué está pasando? ¿Cómo está funcionando esto? Y estaremos siempre con la voluntad de ayudarlo, de esclarecerlo. Y bien, muchas gracias. Disculpen la intervención tan larga, que no me gustan estas intervenciones tan largas. Nada, no te preocupes, Dani. Gracias a ti. Tienes toda la razón, ¿no? Sobre todo lo que dijiste del libre mercado, que siempre dicen, ¿no? Eso, libre mercado. Y al final ellos controlan todo, ¿no? Como dice aquí un filósofo famoso en España, a Pedro Insúa. El mercado no es libre. No existe. Algo totalmente falso, ¿no? Es digamos, una cortina de humo que se le da a la población, ¿no? De que lo que sería el comercio y todas esas grandes acumulaciones de dinero es algo justo, algo merecidamente ganado por los esfuerzos del empresario, cuando es totalmente mentira, ¿no? Siempre hay intereses, manipulaciones detrás, aprovechamientos, asfixiando a la población para ganar más dinero. Totalmente falso, ¿no? El comercio y el libre comercio no existe. Y también lo de la libre expresión, ¿no? Siempre alardean. Este argumento es el más típico, ¿no? De que los capitalistas dicen que en los países capitalistas pueden haber partidos comunistas porque hay libertad de expresión, mientras que en países comunistas no pueden haber partidos capitalistas, ¿no? Es algo parcialmente cierto, pero si tú te vas a los países capitalistas, es de que
un partido comunista, un movimiento revolucionario empieza a surgir, lo aplastan. No, es algo... Sí. Permiten esa libertad de expresión hasta que es un problema. Cuando es un problema, ya lo asfixian, porque no les interesa, ¿no? Es que ellos mataron a Martin Luther King porque Claro. decían que era comunista. Entonces, Exacto. no entiendo. No lo mataron porque era un líder de los negros. Lo mataron porque era un líder comunista. Así mismo lo dijeron ellos. Claro. Por eso lo mataron. Y en mismo Estados Unidos, en la Guerra Fría, la persecución contra los comunistas era brutal, ¿no? Lo que se hace en un país socialista, vamos, estaría en todos los periódicos de que manipulación, de que se está persiguiendo a no sé quién y probablemente la mitad de esas noticias son mentiras, mientras que en Estados Unidos ha pasado durante toda la Guerra Fría y de eso no se habla nunca, ¿no? Ahora mismo se está diciendo de que en Cuba hay muertos y desaparecidos. Falso. No crean eso. Hay personas que según ellos están desaparecidos y los han entrevistado en la televisión cubana que ellos ni participaron en las manifestaciones. No crean que dicen que le están cortando las orejas, que si le están sacando los ojos. Eso es mentira. Eso aquí nunca ha pasado. Y el día que pase, yo espero que el partido sea el primero en pedir cuenta a la policía, ¿no? O algo, no sé, a la Fuerza Armada, a quien cometa el error. Eso nunca los comunistas de aquí lo van a permitir. Eso, incluso he visto hasta fotos en internet, fotos, ¿no? Montaje. Yo digo, bueno, ¿y esto? Porque yo soy el primero que cuando pase lo voy a reclamar. Exacto. Porque eso no fue lo que nos enseñaron. Entonces, montaje, fotos, divulgación de que están matando, que están torturando. ¿Para qué? Miles de cosas que son totalmente mentiras. Por eso les dije que cualquier opinión que escuchen o un criterio de alguien, verifiquen, no sigan expandiendo eso porque al final puede causar daño de una forma u otra. Totalmente. Pues si no les importa, vamos a proseguir. Roberto quería hablar del siguiente. Muy buenas tardes, buenas noches por toda parte. Vale, les hablo Roberto Ango desde Benín. Soy el presidente de una organización llamada Asociación Amigos de Venezuela. Y les quisiera hablar de esta organización que siempre suele apoyar a Venezuela, pero también a Cuba, a todos los países latinoamericanos, porque nosotros nos sentimos muy hermanos de ustedes y más, para no decir muy hermanos, nos sentimos implicados en estas luchas, porque de una vez, desde el año 1962 hasta el año 1989, mi país fue un país revolucionario. En mi país había sido una revolución con el presidente Mathieu Kérékou y en aquella época Cuba nos había apoyado mucho y Cuba sigue apoyándonos con las becas a los estudiantes. Por eso quisiera agradecer a todos los cubanos y a todos los países en los cuales se habla del socialismo, porque los imperialistas, en nuestro caso aquí se habla de los franceses, habían hecho todo para poder acabar con la revolución, con el socialismo, con las ideas marxistas. Y hoy nosotros sabemos o estamos viviendo otra época del neocolonialismo, del imperialismo, que es distinta de lo que están viviendo ustedes. Para hablar de la situación de Cuba hoy, quiero decir a este pueblo digno que sigue luchando desde más de 60 años, que ellos tienen que acompañar a sus gobiernos, ellos tienen que seguir luchando para su libertad, porque no puedo comprender que después de la Segunda Guerra Mundial nosotros los humanos llegaron a crear instituciones para que ya no se crean guerras, para que ya no se crean injusticias en el mundo, tales como la ONU,
como otras, pero que hoy están amando de los imperialistas, están amando primero de los Estados Unidos, de Francia y de otros. La ONU no pudo seguir de este modo y me gustaría pedir a todos los países revolucionarios africanos y a otros que quieran que las cosas cambien, que todos gritan para salir de la ONU, para salir de la OMS, porque el 23 de junio pasado en la ONU tuvo una resolución para poder poner fin al bloqueo en contra de Cuba. ¿Pero por qué solamente unos días después de esta resolución Estados Unidos no puede respetar para poner fin al bloqueo? Pero empezaron a hablar de ayuda humanitaria para empezar a enviar armas de guerra, a enviar cosas y impidiendo la paz que hubiera sido en este país. Yo no sé, y a través de esta reunión, a través de este encuentro, les gustaría pedir que nosotros, los pueblos del mundo, empecemos a reflexionar en qué modo podemos cambiar las cosas, porque estas organizaciones están en mando de estos imperialistas que nunca nos van a dejar. Por otra parte, les quisiera agradecer a los cubanos por sus trabajos, ¿cómo se dice?, científicos, que hoy están dando al mundo vacunas reales, vacunas seguros, porque, ¿cómo se llama?, Abdala, Soberana, son vacunas que nosotros africanos estamos listos, dispuestos a recibir. Y los Estados Unidos ya lo saben, que a Cuba, ¿cuándo les van a dejar impartir estas vacunas en el mundo? Que será para curar el mundo, y por eso han enviado otra forma de guerra, otra forma de bloqueo, para que el pueblo mismo se levanta. Como un pueblo que dice que está enfermo, irá a un supermercado para llevar con sí mismo una nevera o otra cosa afuera de la comida. Entonces, el pueblo cubano, yo creo, de mi país, desde África, que este pueblo no tiene hambre, pero es solamente para crear situaciones complicadas al gobierno, que empezaron a hablar de esta manera y que, ¿cómo se dice?, las redes de comunicaciones controladas por estos países nos publican cosas que tienen ventajas con sus intereses, pero no las realidades. Nosotros estamos listos para seguir publicando la realidad de Cuba, de Venezuela, de Perú hoy, de Bolivia, porque estos pueblos son hermanos nuestros y apoyándonos podemos llegar a la unidad, a libertad seguro, porque hoy el mundo, el ser humano no está libre. Y gracias por darnos la oportunidad de reflexionar, de pensar en conjunto acerca de la situación cubana. Yo, desde mi país, la última vez hicimos una actividad para apoyar a Cuba en unión con la Embajada de Venezuela y de Cuba, y les he dicho que nosotros, la juventud, queremos siempre aprender de Cuba, queremos siempre aprender cómo este pueblo, primero, cómo un pueblo que tiene hambre puede mandar a través del mundo a sus médicos para curar en medio de una enfermedad que está matando. Cuba ya ha superado a estos imperialistas, y con la ayuda de nuestros antepasados, con la ayuda de Dios, Cuba seguirá superando a estos hombres para siempre. Es solo lo que les gustaría decir, saludando a la revolución de Cuba, que nos está apoyando desde más de 60 años, y saludando sobre todo a su presidente Díaz-Canel y a todos los pueblos revolucionarios del mundo. Gracias. Buenas palabras, Roberto. Mucho apoyo a África, ¿no? El continente que, por desgracia, fue
brutalmente saqueado por el imperialismo europeo en el siglo XIX, parte del XX. Mucha fuerza, porque África también tiene un potencial enorme, América Latina, y que por desgracia ha sido destrozado por los colonizadores europeos, ¿no? Así que mucho ánimo. Muchas gracias por tus palabras. ¿Alguien más quiere decir algo? Es un gran honor pertenecer a este equipo. Siempre he admirado a Cuba porque aún siendo un país pequeño, aguanta todas esas invasiones de conquista. Uno de nuestros presidentes de las décadas pasadas decía que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mientras no se respeten los derechos de nuestros países vecinos, mientras esté la ambición capitalista, va a haber guerra. Yo admiro al pueblo cubano que han resistido ataques de invasión, siguen de pie. Una frase que tenemos nosotros, una frase que tenemos aquí nosotros, que es resistir, persistir y nunca desistir. No cabe duda que Cuba, al ser un país pequeño, nos da el ejemplo a los grandes países de todo el avance, tanto médico, o sea, en todos los niveles de sus capacidades nos han dado, ¿cómo les pudiera decir? Han servido de ejemplo. O sea, si algo tenemos que decir Cuba, es que resaltan en todas esas cosas. También admiro mucho al país de Cuba, como decías, o sea, solamente cuando entran los invasores es cuando hay sangre, pero entre ustedes se respetan. ¿Sí? Me da mucho gusto que una de nuestras senadoras nos mandó un enlace de que apoyan, nuestro presidente también. Entonces, creo que nosotros como pueblo los admiramos. Un abrazo a todos, y aquí en Jalapa, Veracruz, tienen a una hermana que siempre, el que guste venir, ya sabe, serán bien recibidos. Muchas gracias, Es Benita. todo. Muchas gracias por tu apoyo para Veracruz. La vida del socialismo y del comunismo se torna como quizás la única oportunidad que tenga la humanidad de no terminar en una especie de futuro distópico en el que la verdad es que la humanidad lo va a pasar francamente mal. El capitalismo se está llevando todo por delante. Se está llevando los derechos de la gente por delante. Se está llevando la naturaleza por delante, los bienes naturales por delante. A ver, se está llevando la naturaleza por delante, pero no como dicen los ecocapitalistas. El capitalismo es una facción del posmodernismo con la que tenemos que confrontar, porque está supeditando sus propios dogmas frente a los bienes materiales de la clase trabajadora. Es tan sencillo como por ejemplo, empezar a desterrar la obsolescencia programada de los bienes de producción, por ejemplo. Es algo que se puede ir haciendo en el socialismo. O cambiamos el sistema, empezamos a dar pasos para superar el capitalismo, o de verdad nos vamos a ver abocados en no mucho tiempo, no una generación. Una generación no es nada en la historia de la humanidad. A un desastre sin paliativos. El socialismo se torna como la única vía posible. Defensa de Cuba. Cuba ha demostrado que con poco se puede vivir. Cuba ha demostrado que con un buen reparto se puede vivir. Cuba ha demostrado
que defendiendo la clase trabajadora, haciendo un reparto justo y equitativo, invirtiendo lo que es de verdad importante, como por ejemplo la salud, se puede vivir bien. El único problema que tiene Cuba es que tiene al imperialismo, lo tiene demasiado cerca de sus fronteras, es una espina clavada dentro del imperialismo. Es porque es socialista también, pero es que con cualquier territorio que se le escape que escape de su soberanía, lo vemos en Libia, lo hemos visto en Siria, en Ucrania, con las revoluciones con la revolución de colores que montaron allí. Lo estamos viendo continuamente en Venezuela. Venezuela escapa al control de los capitales imperialistas y hacen todo lo posible para reventar su economía, generar descontento y a través de ese descontento empezar a sembrar el caos, empezar a sembrar la revuelta de la gente que necesita de los bienes mínimos. No es culpa del gobierno venezolano, como no es culpa de los gobiernos que sufren este tipo de ataques. Entonces, mucho ánimo al pueblo de Cuba, mucho ánimo al gobierno cubano y apoyos sin paliativos al gobierno cubano y a la revolución socialista de Cuba. La soberanía que quiere Estados Unidos sobre el mundo es algo que hay que pararle los pies, ¿no? Por suerte, aunque todavía tiene el control absoluto del mundo, o una gran parte del mundo, yo al menos estoy viendo un declive, aunque sea lento, pero lo hay, ¿no? Sobre todo con el ascenso de China. Está perdiendo ya la hegemonía y está viendo que tiene un rival digno desde los años 90, desde que cayó la Unión Soviética, ¿no? Entonces yo no veo el final de Estados Unidos, por desgracia, pero lo que sí veo es ya una pérdida del control, ¿no? Es algo bastante positivo y es lo mejor que le puede pasar al mundo ahora mismo. Así que esperemos que sea pronto y que Estados Unidos no siga incordiando ni molestando a todos aquellos países que no quieren seguir su juego, ¿no? Empobrecer a la población a cambio de incrementar el capital y enriquecer a los de siempre, ¿no? A los poderosos y al pequeño colectivo que está amasando todo el dinero. Así que si alguien más no quiere intervenir, damos por concluida esta reunión y nos importa ya, salimos y hasta siempre. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo.